Entiendo y comparto tus reticencias hacia el coche eléctrico, pero Skoda cree que este coche es capaz de vencerlas. Yo no estoy aquí para venderte una Skoda Elroq, pero con un precio inferior a los 35.000 euros antes de ayudas, autonomías cercanas a los 600 kilómetros y un componente práctico absolutamente impecable, Skoda cree que este coche es capaz de convencerte con argumentos objetivos y, como mínimo, hacerte dudar. Vamos a descubrirlo. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. El Skoda Elroq es un subcompacto, el tipo de coche más popular en España y en Europa. Su nombre es la contracción de Electric Karoq y es el segundo coche 100% eléctrico de la gama de Skoda. Mide 4,49 metros de largo, 1,88 de ancho y 1,62 de alto. Al igual que el Enyaq, se construye sobre la última evolución de la plataforma MEB del grupo Volkswagen. El Elroq es el primer Skoda en estrenar el nuevo lenguaje de diseño Modern Solid, un enfoque minimalista y tecnológico que podemos apreciar sin ir más lejos en su calandra fina o sus ópticas dobles. Este lenguaje de diseño, por algún motivo, elimina toda referencia al logotipo de Skoda. No lo encontrarás en el capó, en su portón trasero o en su volante, solo en el buje de las llantas. Este subcompacto tiene unas proporciones casi perfectas, con una batalla relativamente larga, llantas de hasta 21 pulgadas y voladizos muy cortos. Su zaga es quizá la zona con menos personalidad, con pilotos LED elegantes y un claro aire de familia con el Skoda Enyaq. Este es el puesto de conducción del nuevo Skoda Elroq y si conocéis productos de Skoda recientes como por ejemplo el Skoda Enyaq os va a resultar muy familiar. Tenemos una pequeña instrumentación digital, tenemos una gran pantalla central y tenemos un salpicadero que, aunque es relativamente voluminoso, y fijaos con este módulo que se adentra hacia nosotros, se siente bastante diáfano y se siente muy espacioso. No tenemos en ningún momento sensación de agobio. Además, de entrada, la calidad de materiales y todo lo que tocamos se siente francamente bien. Pero vamos paso por paso, vamos poco a poco a analizar lo más importante de este interior. Hablemos en primer lugar de la ergonomía de este puesto de conducción. Este coche es un todocamino, por tanto vamos necesariamente más altos que en un coche convencional. Dominamos muy bien el tráfico y tenemos muy buena visibilidad hacia adelante. El asiento ahora mismo está en su posición más baja, pero tengo mucho margen para subirlo y en su posición más baja no es una posición tan elevada como podríamos pensar, algo que valoramos mucho los que nos gusta conducir en una posición baja. Además tenemos un volante con múltiples posibilidades de ajuste y por tanto es sencillo lograr una posición de conducción prácticamente perfecta. En cuanto a la ergonomía, tengo que destacar la muy buena visibilidad de estas pantallas, especialmente de esta pantalla que es muy grande, pero que no me impide en absoluto ver fuera del coche. Y esta instrumentación digital, que aunque es pequeñita, tiene solamente 5 pulgadas, la veo perfectamente a través del aro del volante. Otra cosa que me gusta es la presencia de mandos físicos en este interior. Tenemos mandos físicos en torno al volante, tenemos muchas palancas y tenemos incluso accesos directos para ciertas funciones que tenemos que manejar a través de esta pantalla. Ahora bien, es cierto que la climatización y algunas funciones se aglutinan en ella, por tanto no le podemos dar un 10 en ergonomía, pero al menos tenemos accesos directos para las funciones de la climatización y otros datos importantes. Además tenemos aquí mucho espacio en esta consola central, tenemos cargadores inalámbricos, tenemos un gran hueco debajo de ella y aquí tenemos muchísimo espacio para dejar todo tipo de objetos. Por tanto, en ese aspecto este es un buen coche. Todos los Skoda Elroq disponen de una instrumentación digital de 5 pulgadas, situada delante del conductor. Ofrece información de viaje relevante y, como es lógico, presenta poca información. Esta pantalla se da a la mano de una gran pantalla de 13 pulgadas, que preside la consola central y es el centro del sistema de infoentretenimiento. Es de serie en todas las versiones del Elroq y, además de ser compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cuenta con una gran calidad de imagen, buen brillo, buena resolución y un asistente de voz alimentado por inteligencia artificial. Es muy fluida y su funcionamiento es muy intuitivo. Eso sí, en ella se integran funciones que hace años estarían activadas por mandos físicos, como el control de la climatización. Hablemos ahora de la calidad de este Skoda Elroq y tengo que deciros que esa calidad percibida que sentíamos al inicio del vídeo se traslada al tacto. Fijaos que tenemos un plástico blando en la parte superior del salpicadero, plástico blando en la parte superior de las puertas, tenemos un símil de cuero muy agradable con un pespunte muy bonito en la parte central del salpicadero y también en las puertas, y tenemos este símil de fibra de carbono en esta versión Sportline que la verdad es que, aunque es plástico, da bastante bien el pego.
En la consola central, donde tendríamos plástico duro como una piedra, tenemos una zona acolchada para nuestras rodillas, un detalle que yo personalmente valoro mucho. Y es cierto que lo que hay aquí es plástico duro, pero es un plástico duro con un muy buen ajuste, y por más que lo intente, no voy a mover prácticamente nada. Los ajustes son francamente sólidos. Y aunque el cuero de este volante es cuero sintético, al igual que el tapizado de estos asientos, al tacto da el pego y convence francamente. Vamos a analizar ahora las plazas traseras de este Skoda Elroq. Y como podéis ver, la puerta trasera es muy grande y deja un hueco enorme y regular para acceder a las plazas traseras, aunque eso sí, el ángulo no es el mejor del segmento. Con todo, cargar y descargar a un niño en su sillita infantil será muy sencillo, porque además tenemos un asiento bastante alto. Lo mismo ocurriría si tenemos que ayudar a una persona mayor a salir o a entrar del coche. Pero veamos qué tal vamos despacio. Bien, en primer lugar tenéis que saber que este asiento está regulado para mi 1,83 m, y tenéis que saber también que este es un coche eléctrico y la batería está situada aquí debajo. Esto lo que provoca habitualmente es que en las plazas traseras, sobre todo, tengamos que ir con las rodillas muy flexionadas, y a la larga esto hace que nos duelan las rodillas y que sea incómodo ir en estas plazas traseras. Pero eso afortunadamente no ocurre en este Skoda Elroq. Como podéis ver, tengo una posición muy natural, no me voy a cansar en un viaje largo, y además tengo muchísimo espacio. Fijaos, tengo 6, 7, 8 dedos hasta el asiento delantero, puedo meter perfectamente los pies por debajo del asiento, y para la cabeza tengo todavía 4 o 5 dedos. Esta plaza central es muy aprovechable, tiene un mullido bastante blando, aunque aquí sí que es un mullido bastante duro, y aunque 3 personas quizás viajarían un poquito apretadas, esta plaza central no es inútil en absoluto. Además tenemos un fondo que es completamente plano, aunque tenemos esta cubeta, la podríamos sacar y pasar de un lado a otro del coche sería un juego de niños. Hay además muchos mimos a los ocupantes. Fijaos, aireadores, climatización individual, asientos calefactables, tomas de carga, esta cubeta desmontable, un bolsillo muy grande, un bolsillo más pequeño, cortinillas muy interesantes si tenéis niños pequeños y queréis que duerman la siesta, y un hueco muy grande en las puertas donde incluso podríamos instalar una papelera. Además, fijaos que tenemos un reposabrazos muy grande, con huecos portabebidas y una trampilla que nos permite acceder al maletero, algo poco habitual en coches de este segmento. Eso sí, ¿escucháis eso? No es el silencio, son los plásticos duros de esta puerta delantera, que son de menor calidad que las puertas delanteras. No todo podía ser perfecto. Analicemos ahora el espacio de carga del Skoda Elroq, un punto muy importante en cualquier vehículo familiar. Lo que aquí tenemos es un maletero de 470 litros de volumen. Es una cifra que está aproximadamente en la media del segmento de los subcompactos. Como podéis ver, sus formas son absolutamente regulares. Tenemos una boca de carga que no solo está íntegramente forrada en plástico, sino que además de ser ancha, está a una altura muy razonable del suelo. Esto nos va a permitir que cargar y descargar ciertos objetos sea algo muy sencillo, y además el piso de carga está completamente enrasado con la boca de carga. Pero como esto es un Skoda, tenemos muchas más cosas que un simple espacio de carga. Fijaos, por ejemplo, en la red que tenemos debajo de la bandeja, ideal para los cables. Tenemos esta especie de lona situada entre ganchos que nos permite tener un segundo espacio de carga para objetos delicados, quizás por ejemplo unos pósteres o alimentos delicados. Tenemos multitud de huecos a ambos lados del maletero, tenemos redes auxiliares, tenemos una cubierta de plástico para no dañar la moqueta, tenemos además un doble fondo bastante generoso donde podríamos meter aún más objetos. Pero esto no es todo, que tenemos la posibilidad de poner esta bandeja en un segundo nivel de altura. Esto es muy cómodo si tenemos que transportar objetos delicados, y además fijaos en estos perfiles de plástico.
podemos con un velcro formar formas, valga la redundancia, y aquí podríamos almacenar objetos delicados, importantes, e incluso compartimentalizar la carga mucho más. Esto es una auténtica pasada. La gama del Skoda Elroq tendrá tres grandes versiones, los 50, 60 y 85, además de una versión 85X con tracción total y un futuro Elroq RS. Sus tamaños de batería oscilan entre los 52 kWh y los 77 kWh de capacidad neta, con una autonomía mínima de 375 km en el 50 y una autonomía de hasta 581 km en el Elroq 85. Todos los Skoda Elroq son de propulsión trasera o tracción total. Su potencia máxima de carga en corriente continua oscila entre los 125 kW del Elroq 50 y los 175 kW del Elroq 85. El Skoda Elroq que estamos probando en esta primera toma de contacto en las carreteras de Mallorca es una de las versiones más deseables. Es un acabado Sportline y es una versión 85, es decir, lleva la batería más grande y el motor eléctrico más potente. Tenemos una batería de 77 kWh sobre la que vamos sentados, que nos permite hasta 581 km de autonomía homologada según el ciclo WLTP. Además tenemos un solo motor eléctrico trasero que da 286 caballos de potencia y nos permite hacer el 0 a 100 km/h en 6,6 segundos. Eso sí, la velocidad punta está limitada a 180 km/h. Como es evidente, con 286 caballos de potencia tenemos una contundencia sensacional. Con solo pisar el acelerador, con solo rozar el acelerador, el coche sale catapultado hacia adelante y tenemos potencia suficiente para gestionar cualquier situación que se nos presente en el día a día. Es más, tenemos potencia suficiente para mojarle la oreja a ciertos deportivos. Pero este no es un coche deportivo, este es un vehículo familiar. Y como vehículo familiar tiene que cumplir ciertas condiciones necesarias, bajo mi punto de vista. La primera es que tiene que ser un coche bien aislado y tiene que ser un coche cómodo. Y en ese aspecto el Skoda Elroq saca nota, porque el aislamiento de este coche es francamente bueno. Con carreteras que no están en el mejor estado y con firmes que no están tampoco en el mejor estado, este es un coche absolutamente cómodo y solo se filtra un poquito de ruido de rodadura si vamos por una vía rápida con el asfalto francamente destrozado. Además es un coche que puede ser extremadamente cómodo. Estamos en una versión Sportline y una de las novedades de esta versión, y concretamente en este coche, es una suspensión adaptativa de doble válvula, una suspensión regulable en 15 pasos que ya tenemos en otros vehículos de la marca, pero que es una de las novedades de este Skoda Elroq. Esta suspensión permite ser muy blanda en el modo confort en una carretera francamente rota. El coche digiere los baches a la perfección, incluso flota sobre ellos, parece que incluso flanea, pero sin transmitir ningún tipo de sacudidas a los ocupantes. Pero puede ser también francamente dura si así lo deseamos. En el modo individual que he configurado con la suspensión lo más dura posible, aunque el coche sigue siendo razonablemente cómodo, los baches se transmiten con muchísima más fidelidad a los ocupantes. Y en una zona de curvas esto también nos permite sujetar francamente bien la carrocería del coche. Ahora bien, vamos a volver al modo confort. Tenéis que saber que este, aunque sea un coche potente y aunque sea un coche con una suspensión muy bien puesta a punto, no es un coche pensado con las sensaciones deportivas en mente. La dirección no nos dice francamente nada, parece estar desconectada de las ruedas delanteras. Y es cierto que el tacto del freno es muy natural y tiene un buen mordiente, pero hay que recordar que este no es un coche diseñado para irnos de tramo. Entre otras cosas porque pesa 2.120 kilos en orden de marcha. Es un coche francamente pesado y esas inercias se van a notar especialmente en una zona revirada. Además, en esa zona revirada es donde podemos poner al límite su equipo de frenado, que está diseñado para un uso convencional y no para un uso deportivo. De hecho, tenemos tambores en el eje trasero. En cuanto a consumos, es difícil extraer conclusiones en una toma de contacto como esta. No vamos buscando la eficiencia, vamos aprovechando al máximo la aceleración del vehículo
y en definitiva no estamos buscando consumos. Por tanto, la media vamos a tener que dejarla para una prueba más a fondo. Aún así, por si queréis tener el dato, tengo que deciros que en un uso bastante exigente y en el que no nos hemos cortado con el acelerador, los consumos oscilan en torno a los 22 kWh a los 100 km. Pero como os digo, no es un dato realista y no es un dato que haya que tomar como canon. En un futuro habrá versiones de tracción total en la gama del Skoda Elroq. El Skoda Elroq 85X y el Skoda Elroq RS tendrán tracción total y 2 motores. Pero personalmente creo que con un solo motor y con esta potencia no vamos a necesitar más. Es más, la versión Elroq 60 con una batería de algo menor capacidad, unos 400 km de autonomía y un solo motor, para mí es el punto dulce de esta gama, porque también es un coche más ligero y más barato. En definitiva, y a conclusión de este bloque dinámico, tenéis que saber que este es un coche cuya comodidad y confort está claramente por encima de la media del segmento. Incluso en esta versión Sportline es un coche cuyo aislamiento es francamente bueno y es un coche con un tacto de conducción relativamente equilibrado, pero no es ni de lejos la opción más dinámica del segmento. La primera conclusión que extraemos tras conocer al Skoda Elroq es que este es un buen todocamino familiar, y eso es algo muy importante. Es un coche amplio, es un coche práctico, tiene un buen maletero, está bien rematado y tiene un componente tecnológico fuerte, pero al mismo tiempo sencillo de usar. En segundo lugar, tenéis que saber que este es un buen coche eléctrico, tiene potencias de carga elevadas, tiene consumos bastante contenidos y además un comportamiento muy equilibrado. Algo realmente valioso teniendo en cuenta que este coche que hemos probado pesa más de 2,1 toneladas. Además es un coche con un muy buen aislamiento. En segundo lugar tenemos que hablar de precios. El Skoda Elroq básico con 170 caballos y 375 kilómetros de autonomía tiene un precio de tarifa de 34.490 euros. Es decir, un precio final, sin descuentos y antes de ayudas. Si le sumamos los descuentos por financiación y el plan MOVES, nos podríamos llevar a casa teóricamente un Skoda Elroq por 24.100 euros. Ahora bien, tenéis que saber que este Sportline que hemos probado tiene un precio de 46.000 euros y un poco más. En cualquier caso, antes de marzo este coche no llegará a los concesionarios, así que tenéis un poco de tiempo para pensaros esta compra. El Skoda Elroq es un coche que no te va a robar el corazón como lo haría quizás un deportivo con motor térmico, pero es un coche que quiere darte suficientes argumentos lógicos para su compra y quiere hacerte dudar como mínimo de que te compres un coche eléctrico. Así que ya sabes, la pelota está en tu tejado. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.